Un saludo a todos, mi nombre es Viviana Cifuentes Trujillo, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de la Gran Colombia. Actualmente estoy terminando mi octavo semestre y asimismo llevo a cabo una investigación como opción de grado. Esta se titula Viaje a la vorágine, explorando la selva colombiana durante la fiebre del caucho, una propuesta pedagógica. En esta lo que se ha avanzado, pues se tiene el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la metodología que se va a llevar a cabo y asimismo pues se encuentra la introducción de todo lo que se va a desarrollar durante el proceso de este trabajo de investigación y como avance está un primer capítulo que recoge el marco de antecedentes y el teórico y conceptual. Así que vamos a verlo. El planteamiento del problema parte de la construcción de pensamiento social y de las prácticas educativas que se llevan a cabo para desarrollar este. Entonces, vamos a definir primero las ciencias sociales según Garzón, que realizó un trabajo sobre la construcción de pensamiento social a partir de la literatura. Y él nos dice que las ciencias sociales construyen una red de significados, relaciones y visiones en las que el sujeto se desarrolla, comunica y transforma el ambiente en el que vive. Y que pues este es uno de los propósitos que tiene la formación de pensamiento social, para que los ciudadanos sean críticos, capaces de vivir en una sociedad democrática y de participar en sus procesos de transformación. Es decir, que la idea de desarrollar este pensamiento social es que nuestros estudiantes puedan desarrollar ese también pensamiento crítico, que puedan participar en todos los procesos de la sociedad y que entiendan que comprende en ella para asimismo poderla transformar. Sin embargo, y esto también basado en Arana y Gutiérrez, que desarrollaron un trabajo práctico sobre la construcción de pensamiento social, nos dicen que las prácticas educativas en cuanto a las ciencias sociales no están formando estudiantes críticos, participativos y autónomos. Esto porque, según Garzón, volvemos al primer autor que cité, las ciencias sociales se han encargado en la escuela de promover rasgos identitarios de país o región, por lo que la historia se ha utilizado desde intereses ideológicos y la geografía como una descripción espacial del entorno, de manera que no se generan estos procesos críticos ni las habilidades que pues también menciona Garzón para desarrollar el pensamiento social, que entre ellas está el espacio temporal, la memoria, el multiperspectivismo, el pensamiento relacional y la mirada crítica. Así, queda establecido de esta forma mi planteamiento del problema, porque yo me pregunto, aunque esta no es mi pregunta problema, ¿cómo hacer para que se construya pensamiento social a partir de la enseñanza de las ciencias sociales y pues no quede en esas meras descripciones o procesos que respondan a intereses ideológicos? Y aquí es cuando surge como una alternativa la integración disciplinar para construir este pensamiento social. Y este con el fin de que haya una mirada holística de las necesidades de los estudiantes y sus problemas. Y si nosotros miramos los marcos normativos del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a los lineamientos curriculares y los estándares básicos, estos documentos muestran que hay didácticas que actúan de forma complementaria entre unas y otras disciplinas. Y la que llama la atención para este propósito, para el trabajo, es la de la literatura, porque aborda temáticas culturales que le importan a lo social y a lo humanístico. Y pues así nos dice Garzón que en este caso la literatura sirve como una herramienta desde la cual se articulan voces y discursos que narran a las sociedades y a los sujetos en diferentes espacios y tiempos. Por lo que a esas miradas que nosotros queremos construir de pensamiento social ya les da una voz la literatura. Nosotros ya podemos verlas y rescatarlas de allí. Y esa voz también es una voz
que atraviesa unos sucesos, que los vive y que el estudiante va a poder interpretarlos y juzgarlos al leer algún tipo de literatura, que en este caso pues va a ser la novela. Y ya con esta introducción a lo que es el planteamiento del problema, ahora sí entramos en materia de la pregunta, que es cómo enseñar elementos históricos y del paisaje a través de la vorágine de José Eustacio Rivera como una estrategia pedagógica para la construcción de pensamiento social. De esta forma, ya dicha esta pregunta problema y ya diciendo que el planteamiento está basado en querer construir pensamiento social, que las prácticas educativas realmente formen estudiantes críticos, participativos, y que se va a hacer a través de la literatura, porque esta nos permite hacer un reconocimiento de sucesos, de vivencias y de voces. Se va a usar la vorágine para estudiar pues elementos puntuales de un momento histórico y de un paisaje. Y dicho lo anterior, entonces el objetivo de la investigación es presentar a través de la obra literaria La vorágine el fenómeno de la fiebre del caucho y la composición del paisaje de los llanos orientales y la selva colombiana mediante una propuesta para la construcción del pensamiento social. Y para lo cual pues van a haber unos objetivos específicos como un paso a paso o unos objetivos más cortos que se van a ir cumpliendo para lograr este objetivo general. Y el primero de ellos es identificar las características espaciotemporales relatadas en la vorágine. Esto se va a hacer pues con una lectura inicial y se está construyendo una matriz en las que hay unas categorías que es paisaje natural, paisaje cultural, elementos históricos, sociales y culturales, para luego avanzar a este segundo objetivo específico, que es contrastar esos conceptos que se han puesto en esa matriz según las categorías, contrastarlos, primero los del paisaje, el paisaje natural y cultural, con fuentes documentales para poder corroborar y superar pues un poco lo que pueda contener ficción dentro de la novela literaria. Y el tercer objetivo, pues se va a hacer lo mismo, esto de contrastar, pero ya va más orientados a comprender los hechos que se relatan en el viaje a la vorágine, pues en términos sociales, culturales e históricos, que es como la segunda parte de esa matriz. Y ya después de haber hecho esto, se va a elaborar una propuesta educativa que permita articular lo realizado con la construcción de pensamiento social. Es decir, voy a hacer, ya después de ese análisis, de esa identificación, de la lectura, el contraste con fuentes documentales de lo que se extrae de la novela, la idea es crear un producto que los estudiantes puedan usar, porque esto pues se mira a futuro, ya la aplicación sería como ya una segunda parte, pero la idea es construir este producto para que se pueda realizar o se pueda pensar como un viaje en el cual se van a aprender estas categorías del paisaje, de lo cultural, de lo histórico y de lo social, para construir también pues pensamiento social, para desarrollar esas habilidades que nos permitan ser críticos, participativos, transformar la sociedad y demás. Ya en cuanto a la metodología, pues esta es de carácter cualitativa e interpretativa, cuya base va a ser pues el análisis documental, por eso se va a hacer el contraste con fuentes documentales de lo que se saque de la novela, y esto va a permitir establecer relaciones conceptuales y teóricas respecto a las fuentes utilizadas y pues a estos elementos extraídos de la novela. Y de esta forma pues el método a aplicar es el analítico sintético para descomponer pues toda esa información que nos da la novela en términos geográficos e históricos y pues luego analizarla como pues este primer proceso de análisis y ya luego realizar una síntesis sobre
sobre lo observado respecto a esos elementos extraídos en un primer momento para hablar ya de un fenómeno de la fiebre del caucho y la cultura llanera y de la selva. Y ya después de haber mencionado esta primera parte de la estructura de mi investigación en curso, pues va lo que en el momento es un primer capítulo, que está dividido en un marco de antecedentes y un marco teórico. Este marco de antecedentes pues, está llamado como la literatura para comprender lo social entre la ficción y lo real. Y aquí lo que se hizo fue pues hacer un rastreo entre la posibilidad de analizar la historia a partir de la literatura. Y en uno de esos casos pues fue a través de la novela histórica, ya que pues hace que se realice un ejercicio de memoria, de alteridad y de comprensión del pasado. Pero se le discute pues que tenga una rigurosidad propia de la historia, porque pues como sabemos la literatura pues el autor muchas veces retrata o cuenta esta realidad atravesado por sentimientos, emociones e ideologías que hacen que pues los hechos que se describen no sean tan veraces. O lo que también sucede es que se hace un uso de la ficción. Sin embargo, y este es como el punto central de esta parte, es que la ficción se utiliza para dar un mayor impacto sobre la realidad que se intenta contar. Entonces, la idea es ver que aunque la literatura pues está cargada de emociones, de sentimientos o de elementos subjetivos que pueden hacer que lo histórico o lo espacial que se quiera analizar no sea tan real como se quiere estudiar, y que también pase lo mismo al tener ficción, se comprenda que esto precisamente son unas cualidades que hacen que la literatura nos ayude a acercarnos más a eso que se quiere comprender desde el estudio de las ciencias sociales. Es decir, que esos conceptos o categorías que a veces resultan para los estudiantes difíciles de comprender o no son tan amigables para ellos, se puedan ver desde lo cotidiano, y que es eso mismo, desde la ficción o desde la emocionalidad, les ayude a vivenciar estos mismos aspectos que se cuentan en la literatura, en este caso pues en las novelas, porque pues a pesar de que haya ficción, por ejemplo, para ver ficción debe haber algo de real en esta se construye a partir de lo real, y pues refleja construcciones sociales y culturales como partes de la realidad. Ya como segunda parte de este primer capítulo, pues está ya lo que es el marco teórico y el marco conceptual, que se tituló pues Apuntes teóricos, la base del itinerario. Y aquí partiendo de que el interés fue articular las letras y lo social para construir pensamiento social, se tomó una postura desde el construccionismo social, para que pues el estudiante, ya cuando, y esto se pensó más en la propuesta pedagógica, que es como la meta donde se quiere llegar, que esta esté construida entendiendo al estudiante como el protagonista de su conocimiento. Entonces, y que a su misma vez él entienda que él construye ese conocimiento y que lo construye con los demás. Y pues esto mismo se va a ver en la lectura de la novela, porque los sujetos o los personajes de esta pues tienen una conciencia que va constituyendo ese mundo llanero. O sea, nosotros lo vamos observando en el diálogo que tienen estos personajes. O sea, son ellos el que nos cuentan y que constituyen y conforman ese mundo llanero. Entonces, por eso también el construccionismo social, y dentro de esto pues tenemos 3 conceptos claves, que es la intersubjetividad,
que entiende pues ese encuentro de conciencias que va constituyendo el mundo en esa propia perspectiva y que se ve reflejado en el papel que tiene el protagonista de esta novela La Vorágine, porque pues él es un hombre foráneo que va conociendo este mundo llanero a partir del diálogo con otros. Entonces esto hace referencia a la intersubjetividad. Y pues como hablamos de diálogo, entonces aquí viene el segundo concepto importante, que es el del lenguaje, y el lenguaje entendido como un medio para esa construcción social que proviene de esa interacción social cotidiana, la llama Luhmann, exponente pues, de este construccionismo social. Y si se ve, pues la novela también imita estas particularidades del lenguaje en esta región y hace que pues el lector se acerque más a esta construcción de la realidad llanera y de la selva. Entonces por eso el lenguaje también es otro concepto aquí importante. Y dentro de esta misma teoría, que es la central sobre la que se va a desarrollar esta investigación, es la del universo simbólico, mencionada pues por Berger y Luhmann en esa misma teoría, en la que nos dicen que pues todos los significados se van construyendo pero producto de interacciones e interiorizaciones que hacen los sujetos. Y todo esto pues queda guardado como en ese universo simbólico y pues obtiene legitimidad para tener un significado ya colectivo para la sociedad. Y ya dejando atrás pues la teoría del construccionismo social y pasando a los elementos centrales tanto del paisaje como el tiempo, pues el paisaje va a ser definido, aunque se van a tener en cuenta que son elementos naturales y culturales desde Milton Santos, como lo menciona él, se va a entender pues como básicamente no, centralmente como una construcción cultural, puesto que comprende significados, tradiciones, costumbres, creencias, sentimientos, y que es algo que no solamente se contempla, o sea, el paisaje en estos términos no solamente se contempla, sino que se siente y se asimila con todos los sentidos, nos dice Munarriz, cosa que pues articulada con la literatura va a hacer que se logre entender ese paisaje, imaginarlo así desde ese sentimiento. Y ya pues el tiempo para hablar de va a tener también una perspectiva desde lo cultural, ya que para pues entender el pasado lo que hacemos es aproximarnos a través de unas representaciones, y estas representaciones se hacen a través de un sistema sociocomunicativo, nos dice Sánchez, que permite comprender el modo en que una sociedad interpreta, transmite y transforma su realidad, mostrando así lo histórico también como una parte de esa vida cotidiana y lo que refleja pues un proceso de conciencia histórica cultural. Y ya para finalizar, como conclusiones, pues hasta el momento se tienen que articular las letras y lo social, sirve como un puente interdisciplinar en el que la lectura proporciona la experiencia propicia para la construcción de conocimiento, ya que pues pone al lector ante un mundo simbólico y lo interioriza para reflexionar sobre su presente y su realidad, que pues es como el propósito del pensamiento social. Esta fue mi investigación en curso. Les agradezco por el tiempo, por el espacio y espero con el desarrollo de este trabajo de investigación contribuir a la enseñanza de las ciencias sociales. Gracias y hasta una próxima ocasión.